Listo. Ahora sí te voy a hacer hospedador, Omar, para que puedas compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. Listo. Karen, ¿nos escuchas? Sí. Ya vamos a comenzar. El día de hoy nos acompaña el licenciado Omar Arturo Chavarría Santiago. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y fue estudiante del programa de posgrado de Psicología de la UNAM, maestría en Medicina Conductual. Actualmente es el coordinador clínico del Centro de Atención y Evaluación Psicológica, Dr. Benjamín Domínguez. Cuenta con una experiencia de formación en diversos centros de atención psicológica de la UNAM, Dr. Guillermo Dávila y Dr. Julián MacGregor y Sánchez Navarro, en diferentes hospitales del sur y norte de la Ciudad de México, Hospital 20 de Noviembre, Hospital Zaragoza y Hospital Juárez de México, así como asociaciones civiles, El Caracol, Asociación Civil y AHF México. Le damos una bienvenida y gracias a los que nos acompañan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación al grupo GELA, a este webinar, a este ciclo de psicología y neurociencias. Y también quisiera dar una mención a la licenciada Ali Erandi, que nos invitó, que me invitó personalmente y que ha sido parte importante de esta invitación. Entonces, antes de, pues para iniciar, pues quisiera hacer esa mención. Entonces, el día de hoy les voy a platicar a las personas que están escuchando, viéndonos, cómo llevar un modelo cómo llevar estos conocimientos de lo que aprendemos en la universidad a la población o a la comunidad, ¿no? En mi caso o en el caso de la psicología, aprendemos muchísimas cosas teóricas, aprendemos muchos modelos, aprendemos durante nuestra formación diversos procedimientos para poder hacer una praxis excelente o buena, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se protocoliza para aterrizarlo en una población, en una comunidad? Entonces, eso es un poco de lo que les haré desde este punto, ¿no? Probablemente aquí en el foro haya gente de psicología. Sin embargo, probablemente no, también haya personas que tal vez estudian otras carreras. Entonces, antes de empezar con todo esto, me gustaría abordar como algunos conceptos básicos que probablemente como psicólogos ya lo han de saber. Sin embargo, pues quienes no es experto, pues tal vez qué es salud mental, qué es salud, qué es un trastorno mental y algunos aspectos, eso es lo que quisiera abordar. Después, cuáles son las cifras a nivel mundial y a nivel nacional sobre la salud mental, qué sucede en el mundo, qué sucede en México, también de dónde parte nuestra intervención, ¿no? De dónde parte esta propuesta que estamos haciendo y finalmente cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro modelo? Aquí especialmente, pues de este centro de atención, ¿no? Entonces, en 1978 se llevó a cabo una convención muy importante
en la OMS, bueno, la OMS llevó a cabo esta, y en donde se puso en juicio el término salud, ¿no? El término, antes se creía, o hasta esa fecha, se creía que la salud solamente era una ausencia de enfermedad. Sin embargo, eh, pues en esta convención dijeron no, sí, bueno, sí es importante, pero también van otras cosas implicadas, como la parte del bienestar físico, la parte del bienestar mental y la parte social, ¿no? Entonces se le adhirieron estos nuevos argumentos a lo que era la salud. Entonces, a partir de ese momento, y además en esta se decretó como la salud como un derecho humano. Entonces, a partir de ahí, la salud ha sido un derecho humano, dependiendo del país, pero generalmente es esta parte de poder tener adecuadamente este aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese entonces, y quedó este concepto que ustedes están leyendo, que es el estado de completo bienestar físico y mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Entonces, eso se toma por salud, pero ¿qué es la salud mental? ¿No? ¿Qué es esto que en ocasiones nos asocian muchísimo a los psicólogos con este término o promovemos, pero en sí, ¿qué es? La OMS dice que es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, ¿no? Entonces, de este término de salud viene esta parte del aspecto mental. Como podemos ver, ahora ya es más específico, ya tiene que ver con la forma productiva, que todo esto que contribuye a la comunidad, que contribuye a su contexto. Entonces, cuando hablamos de salud mental, pues básicamente es este bienestar en estos aspectos de la vida cotidiana. También otro tema, otro concepto que es muy, muy socorrido es el de trastorno mental, ¿no? ¿Qué es un trastorno mental? Como en ocasiones se puede decir, es que tú tienes trastorno, o incluso recibimos el diagnóstico de un trastorno mental. Dice, tienes depresión mayor o tienes trastorno de ansiedad generalizada, pero en sí, ¿qué es un trastorno mental? Bueno, si ya definimos la palabra o el concepto de salud mental, entonces vale la pena pues definir qué es un trastorno mental y entonces esto se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado del ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. Entonces, cuando hablamos de trastorno mental, nos estamos refiriendo a esta perturbación, a este desalineo, este desajuste. Podremos decir, bueno, todos en algún momento nos hemos sentido mal, bajoneados, tristes, ¿no? Pero se considera trastorno mental cuando ya sobrepasa cuando ya está causando un malestar exponencial. Entonces, ya está causando incluso daños a terceros, ya está causando daños o problemas en el rendimiento escolar, en el rendimiento, en el desarrollo laboral, ¿no? Entonces, en diferentes aspectos se ve dañado esto. También antes, bueno, recordarán que les comenté que en 1978 se lleva a cabo una convención, la OMS hace, pero antes, un año antes,
este personaje llamado George Engel, él propone el modelo biopsicosocial. ¿Pero por qué lo propone? Bueno, antes de que se propusiera en la medicina sobre todo, estaba un modelo que se llamaba modelo biomédico. Básicamente un modelo nos sirve para poder representar la realidad, ¿no? Entonces, existen muchos modelos en diferentes disciplinas, existen diversos modelos que nos ayudan a darle un significado o una descripción a algo, ¿no? Entonces, en este caso, pues antes del modelo biopsicosocial estaba, como ya comenté, el modelo biomédico, donde se asociaba como una enfermedad, como que una enfermedad solamente era el resultado de factores biológicos. Exactamente, solamente viene de ahí, ¿no? Entonces, George Engel dice, ok, eso es importante, el aspecto biológico es importante, pero también es importante el aspecto psicológico de la persona y el aspecto social. Ahora sabemos que, pues que una persona puede tener una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, cáncer, diabetes. Sin embargo, si le agregamos que tiene tal vez rechazo social o que tal vez lo excluyen, se siente excluida, eso genera cambios, ¿no? Entonces, ahora ya podemos integrar, ya sabemos que la salud mental, por ejemplo, en alguien que tiene cáncer, también es importante para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, él propone que siempre, que esta forma de ver al individuo, pues puede entrar por estas tres vertientes, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, ¿no? Entonces, una parte importante es este modelito, pero también a lo largo de la humanidad, también hemos pasado por algo que se llama transición epidemiológica, ¿no? Básicamente, en diferentes etapas de la humanidad, en diferentes momentos de esta existencia del hombre, hemos pasado desde antes nos enfermaban o se enfermaban de cólera y era muy, muy, muy grave. Antes, ahorita también, ¿no? Con lo del COVID, pero en ese momento, hubo un momento donde las enfermedades llamadas por la OMS enfermedades transmisibles eran las que dañaban a la humanidad. Hubo un momento en donde el promedio de vida era de 20 a 25 años, nada más, ¿no? Poco a poco se empezaron a controlar estas enfermedades y la esperanza de vida empezó a aumentar. Sin embargo, con la esperanza de vida aumentada, entonces empezaron a surgir otras cosas, ¿no? Como las denominadas enfermedades no transmisibles. ¿Y qué son las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades no transmisibles son como la diabetes, el cáncer, enfermedades renales, enfermedades que se ven asociadas a la parte genética, pero también a un estilo de vida. Conforme hemos ido avanzando en la humanidad, ha ido modificándose nuestro estilo de vida y ahora tenemos enfermedades tal vez por comer mucha sal o por comer mucha glucosa. Entonces, o también, por ejemplo, la obesidad también forma parte de estas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, nos está pegando la suma de estas enfermedades no transmisibles con una enfermedad transmisible como es el COVID. Entonces, ahora digamos que estamos pagando un poco las consecuencias de todo este cambio epidemiológico que ha venido desde años. Entonces, pues bueno, hasta aquí, pues esos son como los conceptos básicos
para las personas que tal vez no son tan expertas o las personas que tal vez ya sabían, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede con la salud mental a nivel mundial? ¿Qué cifras arrojan? ¿Qué cifras se han arrojado? ¿Cuáles son los datos? ¿No? Entonces, como podrán ver aquí, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cifras en torno a salud mental han cambiado muchísimos en diferentes años. Por ejemplo, en 2004 se estimaba que 450 millones de personas padecían un trastorno mental a nivel mundial. Para el 2017 se estimaba que aproximadamente 719 millones de personas padecían un trastorno mental a nivel mundial. Y hace poco tiempo, en agosto, justamente en agosto, la OMS dice, ok, ¿se acuerdan que ya habíamos dado unas cifras antes? Pues entonces las vamos a actualizar. Entonces dice que cerca de 1,000 millones de personas padecen un trastorno mental. Entonces, nos estamos enfrentando ante un fenómeno que no solamente es de México, sino es del mundo. Es el aspecto de la salud mental, es algo que está trastocando de forma importante en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, también la OMS manda algunos datos que son importantes y que, por ejemplo, se calcula que una cuarta parte de la población mundial sufrirá al menos un trastorno en su vida, ¿no? Entonces, tal vez quien me esté viendo, tal vez en algún momento le diagnosticaron un trastorno mental y formamos parte de esta cifra, o tal vez no, o tal vez se esté próximo a padecerlo, espero que no, pero sí, hay que checarse. Sin embargo, pues como verán aquí, los países solamente de todo bueno, los países de la OCDE, de todo el ingreso, del todo el PIB que se destina para salud, solamente el 2% se destina para salud mental, ¿no? Entonces, es un tema o es un problema que pues también puede ser un aspecto económico, que no se le está dando tanto foco. Y este dato que también es importante es que, por ejemplo, nosotros que estamos en un país de bajos y de medios ingresos, por ejemplo, 4 de cada 5 personas que tienen un trastorno mental generalmente no reciben atención psicológica, ¿no? Que también eso genera un problema, puede ser por ingresos, puede ser por diferentes circunstancias, pero las personas que padecen algún trastorno no están recibiendo esta atención y eso también puede generar un problema debido a que, pues como ya lo había mencionado antes, pues también pueden impactar en su funcionalidad, ¿no? Entonces, como viene esta cita, contribuyen al desempleo, el ausentismo por enfermedad y la pérdida de productividad en el trabajo, ¿no? Entonces, es un problema a nivel mundial que tiene efectos en las personas, en la sociedad, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en México, no? Les contaré que tenemos cifras todavía no tan actualizadas, ¿no? El sistema de estadística todavía carece un poquito, entonces los datos que se tienen es del 2010,
¿no? Entonces, pues ese es un problema porque todavía no contamos con algo actualizado, pero en 2010 la Secretaría de Salud nos comentaba que cerca de 15 millones de personas en la República Mexicana padecen de algún trastorno mental y probablemente de estos trastornos más comunes, pues ustedes conocen a alguien o tal vez ustedes forman parte de la estadística, pero estos son los trastornos más comunes, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de déficit de atención, autismo y trastornos de la conducta alimentaria. Esos son los más comunes a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pasa también? Este dato es interesante porque, como podrán ver, estos datos son de un estudio que se realizó justamente en 2010 por la OMS, pero en ese entonces, pues miren, por cada 100,000 habitantes, bueno, no, les daré un dato. Por cada 100,000 habitantes se estima que habemos 12 psicólogos en la población, pero de esos 12 psicólogos, solamente 1.4 solamente 1.4 solamente uno puede atender la salud mental, ¿no? O se está capacitado para poder atenderla. Y como verán, versus Chile, Brasil, Costa Rica, nosotros no alcanzamos ni la mitad de Costa Rica. Entonces, estamos muy por debajo, estamos muy por debajo de la mitad de Costa Rica o de Brasil. Entonces, es un tema importante que se debe de considerar, ¿no? La formación de estos psicólogos que pueden atender la salud mental, hay que checarlo, eso es a nivel nacional, probablemente, estos datos son de 2010, entonces probablemente ahorita se haya aumentado esa cifra, esperemos que sí, pero también nos estamos acercando a un problema importante. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Población estima que para 2050 nuestra esperanza de vida aumentará. Como podrán ver en estas gráficas, vamos a vivir más, ¿no? Vamos a estar más, pero pues si recordamos cómo esta transición epidemiológica, entonces probablemente seamos una población que lleguemos a viejos, pero con salud no lo sabemos, ¿no? Entonces, tal vez con muchos padecimientos, se estima que vamos a crecer a 155 millones, ¿no? De personas en México. Entonces, probablemente con lo del COVID, esto no alcance no llegue a esa cifra, pero rondará por ahí. Entonces, ya es un tema alarmante, ya es un tema que se debe de cuidar. Si vamos a hacer más, entonces, ¿cuál será nuestra calidad de vida? ¿Cómo vamos a atender estos trastornos que vayan surgiendo y quiénes los van a atender, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a intervenir, no? Ya hablamos de que existen estos temas de salud mental, hay problemas en salud mental, ya hablamos que existen cifras a nivel mundial y a nivel internacional y que eso está repercutiendo en la población, pero ¿cómo intervenir? ¿No? ¿Cómo y para qué intervenir? Y la verdad es que esta cita quedó muy bien, ¿no? Porque menciona, las intervenciones, aunque estén disponibles, a menudo no se basan en pruebas o en la evidencia, ni son de alta calidad, ¿no? Entonces, en ocasiones podríamos pensar
bueno, ya terminé mi licenciatura y entonces voy a poner mi consultorio y ya, ¿no? Entonces, muchas veces no le ponemos énfasis en la especialización o el poder saber un poco más en las prácticas profesionales, por ejemplo, que se ofrecen en las universidades, esta calidad, sobre todo porque imaginen que ustedes tienen un familiar con ansiedad o con depresión y entonces van con un psicólogo y, solamente pues no ataca el síntoma, no les dice sobre cuál es su enfoque, no les da un diagnóstico, ¿no? Entonces, no sabe en qué fase del tratamiento va, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, pues en ocasiones se ve, a menudo suceden, ¿no? Entonces, pues a eso se refiere un poquito esta cita de esta guía de intervención. Pero, bueno, eh, una parte importante que es para para la intervención es la práctica basada en la evidencia. Recientemente ha estado muy de moda el hecho de decir yo hago intervención basada en la evidencia, no solamente en psicología, sino en medicina, sino en odontología, ¿no? Pero, ¿qué es la práctica basada en la evidencia? Por qué se ha vuelto tan popular entre los psicólogos, entre los médicos? ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, en 1996 se define y lo definen así como el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y actuales pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado individual del paciente. Entonces, básicamente es ser consciente de qué está sucediendo con el paciente para poder nosotros buscar cuáles son las pruebas que existen, que son eficientes y que nosotros podamos realizar con ese paciente, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que sí sirven? ¿Cuál es la prueba, el nivel de evidencia? Todos esos aspectos que son importantes al tomar decisiones, ¿no? Probablemente la prueba me dice, o perdón, la evidencia me dice que hay que realizar una reestructuración cognitiva o una intervención, solución de problemas, y yo le estoy dando respiración diafragmática, ¿no? Porque así lo enseñé y porque fue la única técnica que aprendí en mi formación, ¿no? Entonces, básicamente, pues tenemos que saber cuáles son estas pruebas, en dónde buscar, cómo buscar. Eso es importante para nosotros, para cualquier persona que esté presentando un servicio como de esta envergadura, ¿no? Eh, básica, para, para esto, para la práctica basada en la evidencia, claro, se debe de saber qué es lo que me dice el artículo, qué es lo que me dice el libro, qué es lo que me dice el metaanálisis, saber todo eso. Bueno, spoiler, deben de saber inglés para que se metan en este rollo, porque la mayoría de artículos están en inglés. Entonces, para poder decir, bueno, yo hago práctica basada en la evidencia, se requieren de tres cosas que son muy importantes. Uno, ¿cuál es la evidencia de la investigación? ¿No? Uno, ¿qué es lo que me dice el artículo? ¿Qué es lo que me dice el metaanálisis? ¿Qué es lo que me dice este estudio de caso? ¿Qué es lo que me dice el experto? Otro son las expectativas del paciente. En ocasiones se puede decir, es que pues yo como médico, yo como psicólogo, esto súper bien, ¿no? Pero también debemos de tomar en cuenta
que también un paciente, pues, tiene expectativas, ¿no? Y que también tiene esta parte importante de participación. Entonces también se debe de tomar en cuenta esta parte que a veces pudiera decirse, no, pues es que yo soy el experto y entonces por eso yo lo estoy haciendo. Pues sí, sí somos los expertos, pero no, también se debe de considerar la participación de este paciente, escuchar, que incluso hay personas que, por ejemplo, la evidencia me puede decir, para este paciente se utiliza la imaginería guiada, ¿no? O se utiliza técnicas de respiración, pero el paciente me dice, oye, es que yo he intentado técnicas de respiración, he ido al yoga, pero no, o sea, la verdad es que eso no es lo mío, ¿no? Entonces, eso también se debe de considerar, ¿no? Eso no se, también se debe de considerar, o no me gusta, simplemente no me gusta, yo me distraigo muy rápido y no puedo, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y también la experiencia del personal de salud, ¿no? Esto es bien importante porque en ocasiones tal vez la evidencia me dice que utilice una técnica, pero probablemente si yo no soy tan experto en esa técnica, cuando no dominamos algo, las cosas no salen bien. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente seremos nuevos en utilizar esto. Entonces, es importante saber cuál es la experiencia del personal de salud para para que ellos puedan realizar una intervención adecuada y no realizar y no improvisar, ¿no? Tal vez si en el campo de la psicología no sabes qué es la técnica de solución de problemas, y la guía dice, se tiene que utilizar técnicas de solución de problemas, ¿no? Pues primero capacítate y ya después puedes utilizarla, ¿no? Entonces, eso es importante. Estos tres aspectos son importantes para tomar una decisión clínica, ¿no? Para nosotros decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Y para poder nosotros darle un sentido a esto, y pues básicamente se debe ya con un buen seguimiento, se debe de evaluar funcional y taxonómicamente el problema, ¿no? En psicología tenemos diversos modelos para poder explicar la conducta problema. En psicología está desde la conceptualización cognitiva, está el mapa de patogénesis, está el EORC, ¿no? Entonces, debemos de evaluar todo esto, debemos de hacer una evaluación funcional clara, explícita, para después buscar la mejor intervención. Es decir, hacemos nuestro análisis y decimos probablemente o la impresión diagnóstica es que es distimia o que es depresión mayor o que es trastorno de ansiedad generalizada o que es trastorno agorafobia, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos esa impresión diagnóstica, ya podemos realizar esta búsqueda de intervención con mayor nivel de evidencia, ¿no? Entonces, realizamos esta búsqueda y después es importante preguntarnos que de acuerdo con el contexto, ¿es viable aplicar esta intervención? ¿No? En ocasiones podemos encontrar evidencia de Finlandia, de Alemania, de países que tal vez son diferentes, que tal vez tienen una situación diferente y que tal vez la evidencia nos dice que debemos de realizar una evaluación psicofisiológica, ¿no? Entonces, pues tal vez nosotros no tenemos en ese momento instrumentos, no tenemos un PROCOM, no tenemos un Aimwave, no tenemos como estas cosas que tal vez nos pudieran servir. Entonces, tal vez buscar como la forma más ideal y que se pueda adaptar a nuestras condiciones, ¿no?
Después también tenemos que preguntarnos, ¿esta evidencia corresponde con las expectativas de mi paciente? ¿No? Esta evidencia sí le puede ayudar, esa es como su inquietud, o qué sucede, ¿no? Y bueno, una vez que decimos, bueno, todo esto ya se cumplió, ya sé cuál es la impresión diagnóstica, ya tengo mi artículo, ya tengo mi evidencia, ya también ya sé que esto se puede aplicar en México y con este paciente, entonces es el momento de aplicar la intervención y también evaluar los resultados, ¿no? Entonces, si esto llega como a buen término y decimos, ok, esta técnica funcionó adecuadamente, entonces le damos un seguimiento y probablemente el alta. Algo que es muy importante en psicología, al menos desde por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, que es como mi rama, mi enfoque, perdón, es que la terapia no es para siempre, ¿no? No es para siempre. También, así como se inició un proceso de un proceso terapéutico, así también tiene que terminar, ¿no? Porque si no realizamos dependencia del paciente, sí se puede dar un seguimiento, pero tener un paciente por años no es como tan buena praxis. Incluso lo pueden revisar en diferentes guías, en diferentes lados, ¿no? A menos que haya una recaída fuerte, a menos que siempre hay como sus excepciones, pero siempre debe de haber un alta, ¿no? Un alta. Y si no se cumplió o si la aplicación o se evaluó que no sirvió, entonces hay que buscar otra técnica, pero también para ello pues, tenemos que hacer un buen seguimiento, aplicar protocolos, aplicar instrumentos que nos puedan llevar justamente a saber cómo va el tratamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente alguien que esté viendo dirá, bueno, pero pues en dónde, cómo o qué, de qué artículos me hablas, de qué estudios me hablas. Bueno, en psicología y en otras ramas existen diversos estudios que realizan en diferentes universidades, diferentes grupos de investigación, ¿no? Entonces, generalmente ellos dan productos, ¿no? Y se pueden clasificar en diferentes rubros. Eh, entonces, digamos que vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, no sé si en ocasiones se han encontrado con alguna opinión de algún académico importante que habla sobre, por ejemplo, salud y COVID, ¿no? Entonces, o la pandemia de COVID, etcétera. Pero solamente es una opinión, no son datos duros, eh, no son datos que se puedan medir, solamente es una opinión. Entonces, ese digamos que es el nivel de evidencia 5, ¿no? El que es de baja evidencia científica, más, la calidad es cuestionable porque es el experto, pero entra dentro de este rubro, entra dentro de esta evidencia, ¿no? También después viene el nivel de evidencia 4, casos y controles, casos únicos, estudios correlacionales, ¿no? Entran estos estudios de caso, por ejemplo, donde alguien describe cómo intervino con una persona con esquizofrenia, ¿no? Pero solamente es un caso. Eh, entonces, el nivel de evidencia o lo que se recomienda es como, bueno, la evidencia es baja, no se recomienda como tanto ocuparlo, pero pues bueno, si es el único que hay, en ocasiones hay temas
temas donde son los primeros que hay, entonces hay que ocuparlos, ¿no? Entonces, si hay más, pues entonces digamos que esos podríamos no hacerles tanto caso, pero sí mantenerlos ahí. Después vienen los estudios de corte. Básicamente son estudios transversales, longitudinales, es decir, estudios que se hacen en el momento y se describe qué es lo que sucede. Después, longitudinales, es decir, que se realizan en un momento determinado, hay un seguimiento, puede ser por meses, por años, ¿no? Entonces, esos son ni recomendables ni desaconsejable, menos tiene una moderada evidencia, digamos que es el nivel de evidencia 3. Después vienen los ensayos controlados aleatorizados. Entonces ya empieza a verse como estos ensayos, estos estudios, ya empiezan a tener un mayor prestigio, ya empiezan a tener una mayor validez, ya empiezan a tener mayores evidencias. Entonces, nosotros vamos a hacerles un poco más de caso a estos ensayos controlados aleatorizados. Aquí es donde nos dicen, bueno, yo con este grupo de personas apliqué esta técnica, estos son los resultados, si funcionan en estas condiciones, no funciona, ¿no? Entonces, básicamente como psicólogos, estos ensayos son importantes. Y después vienen los metaanálisis, que yo le llamo como el estudio de los estudios, ¿no? Entonces, el metaanálisis es un estudio o un trabajo donde se analizan diferentes estudios, diferentes ensayos controlados o aleatorizados, diferentes estudios de corte, ¿no? Se aglomeran varios y entonces se llegan, no sé, primero el investigador dice, se tomaron en cuenta al principio 5,000 estudios de corte, ¿no? Pero después nos quedamos con 200 y finalmente terminamos con 16, ¿no? Entonces, ese es como un estudio más fino sobre lo que se hace, sobre lo que tenemos, ¿no? Sobre cómo podríamos intervenir. Aquí ya vienen como más descritos. Y entonces, ya como experto, ya dices, ok, entonces el metaanálisis me dice que esto es importante, ¿no? Que esta intervención la puedo abordar de esta forma, que este trastorno de ansiedad, que este trastorno o que esta depresión o que esta distimia la puedo abordar de esta forma, ¿no? Entonces, esos son como a grandes rasgos lo que se debe de tomar en cuenta para decir que yo hago práctica basada en la evidencia, al menos en psicología esto es fundamental, ¿no? Básicamente, como en qué te estás basando, y entonces sacas tu paper y dices, mira, en este metaanálisis realizado en 2019, donde arrojan estos datos, ¿no? Ese es tu sustento, esa es tu base para poder tú sustentar lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, solamente es como, bueno, pues lo estoy haciendo porque quiero, ¿no? Entonces, pues no, o sea, también debe de haber una buena praxis en eso. Entonces, bueno, ya llegamos a cómo después de todo este bagaje, cómo lo llevamos a la comunidad, cómo lo llevamos a un punto, ¿no? En ocasiones se gesta mucho conocimiento en la universidad. Muchas veces sabemos muchas cosas teóricas y tengo entendido que aquí hay muchos biólogos, entonces realizan muchos experimentos en el laboratorio, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo podríamos llevar afuera, ¿no? ¿De qué forma le podría servir a la sociedad para poder beneficiarla? Entonces, pues bueno, nosotros creamos un centro de atención, de atención psicológica
donde no solamente damos atención, sino también evaluamos, pero este proyecto no sale de porque ya quisimos y porque quisimos jugar a los emprendedores y ya, ¿no? No, o sea, nace de diferentes cosas y de diferentes situaciones, pero básicamente, pues, esta cita es muy relevante, ¿no? Dice, una combinación adecuada de tratamiento y prevención de salud mental pueden evitar años de sufrimiento e incluso una muerte prematura, aumentando el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, bien llevado este conocimiento, pues podemos hacer mucho, digamos, un buen impacto, ¿no? Pero siempre y cuando esta praxis se lleve adecuadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un artículo del 2004 donde describen la psicología en México, ¿no? Entonces, dice básicamente o termina después de describir cuáles han sido los inicios de la psicología en México, cómo se ha formado, cómo ha ido ganando esta trascendencia. Imagínense, en 2004. Pero finaliza con esto, ¿no? Que hay una preocupación histórica sobre cómo llevar una psicología propia y científica eh, a una sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar una psicología científica que pudiera ayudar a la sociedad, ¿no? Yo recuerdo mucho mis clases, no, los laboratorios, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, donde se estudia mucho la conducta, ¿no? Y se estudia mucho en ratones y todo, pero muchas veces se queda solamente en esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, y viene rematando con esto, ¿no? Necesitamos una psicología universal y a la vez capaz de explicar los problemas que afectan a nuestras diversas poblaciones, sobre todo una psicología capaz de contribuir a la solución de sus problemas, ¿no? Entonces necesitamos una psicología que resuelva problemas, necesitamos una psicología responsable de lo que está haciendo y también necesitamos pues este aspecto importante que pudiéramos tener y que impacte sobre todo en la sociedad, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, esto de la práctica basada en la evidencia y todos estos conceptos que debemos de saber antes de hacer cualquier cosa, me supongo que no solamente en psicología, vuelvo a decir, ¿no? Me supongo que en biología, me supongo que en química, me supongo que en otras carreras, en otras profesiones, se debe saber lo básico para poder realizar algo, ¿no? Se debe de tener cierto conocimiento para poder llevar a cabo, si no solamente soy psicólogo porque me gusta escuchar a las personas, ¿no? Porque apoyo a las personas. Entonces, solamente nos quedaríamos ahí y pues no, o sea, creo que parte de aspecto. Bueno, nuestro proyecto está en el Estado de México. Probablemente algunas personas del foro vivan en el Estado de México y pues sepan cuáles son las problemáticas que se viven aquí, ¿no? En el Estado de México. Nosotros estamos específicamente en Atenco, pero antes de llegar aquí personalmente, creo que fue ver qué sucedía con la población de aquí, ¿no? Entonces, como podrán ver, estos son encabezados de diferentes periódicos, de diferentes, del 2019, la mayoría, del 2019, 2018, hay uno de 2020, sobre depresión, suicidio, que también que son como la punta del iceberg, ¿no?
porque en el Estado de México, pues es uno de los estados, por ejemplo, donde hay mayor feminicidio, es uno de los estados donde hay mayor asalto en el transporte público, mayor violencia, mayor... los aspectos sociales son algo que vivimos día a día, ¿no? Entonces, eso afecta a las personas, eso marca a las personas. Por ejemplo, una persona que es testigo de un asalto o que lo amedrentaron con una pistola, ¿no? Que puede desarrollar primero un estrés agudo y después, pues, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, ya el que se llegue a ese punto, entonces, pues ya daña. No solamente es él, sino si tiene hijos o si vive en una casa, o sea, puede también, esta afección también puede dañar a terceros, ¿no? Entonces, una parte importante es el contexto donde estamos aquí. Además, por ejemplo, específicamente donde estamos, a un lado está Ecatepec, del otro lado está La Paz y más allá Ciudad Neza, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos o pusimos el centro, estamos en el centro, pusimos el centro justamente a un lado de estas entidades o de estos municipios que también puedan estar ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿quiénes somos? Bueno, ¿qué somos? Somos un proyecto biopsicosocial de atención psicológica basada en evidencia científica especializada y enfocada en la prevención y el tratamiento de la salud mental de la población en general. Somos un proyecto somos un grupo de psicólogos que no somos, digamos, inventados, que no somos que no venimos solos, sino que tenemos formación en diferentes institutos, en diferentes asociaciones, que justamente utilizamos estos conocimientos para que haya un beneficio, digamos, a la población en general, ¿no? También, pues la mayoría venimos, o yo creo que más del 50% fuimos formados en la Facultad de Psicología, que es un orgullo ser de la máxima casa de estudios, ¿no? Entonces, y que cada uno, por ejemplo, el doctor Esael, que ayer presentó, pues tiene su especialidad, ¿no? Y que cada uno sabe cuáles son como sus áreas de expertise, en dónde puede intervenir y en dónde probablemente no. Entonces, también, pues, ¿qué buscamos? Buscamos llevar a cabo, pues, esta atención que sea adecuada, oportuna y eficaz a la población en general, con la finalidad de llevar el conocimiento especializado de la universidad a la comunidad y al mismo tiempo que esto genere un cambio en la sociedad, ¿no? Recientemente se atienden diversos casos, pero nos ha tocado casos donde las personas tienen que trasladarse hasta la Ciudad de México para recibir una atención, solamente una consulta, ¿no? De un especialista. Entonces, eso, pues, justamente incrementa los gastos, incrementa los costos, el tiempo, y que en ocasiones, pues eso tal vez los ponga en riesgo, ¿no? Entonces, justamente buscamos llevar esta atención especializada a la población, ¿no? Y que sobre todo, bueno, el pueblito se llama Ixtapan, Santa María Ixtapan, a un lado de Santa Rosa, entonces, pues justamente poder beneficiar a este lado de la población, ¿no? Y que también, pues tanto ellos ganen como nosotros podamos ganar en esta atención. Y, pues bueno, pero esa es como nuestra misión, pero
¿cómo digamos que atendemos a las personas? Algo que es muy importante en el proceso psicológico es la evaluación, ¿no? Es el poder evaluar a esa persona que llega con nosotros. Esa persona que dice no puedo dormir, esa persona que dice me siento muy triste casi todos los días, esa persona que dice siento que cada vez que subo al combi o al camión, me entra una ansiedad impresionante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, porque a partir de la evaluación vamos a identificar, vamos a organizar y vamos a sistematizar toda esta información que nos está dando para... en ocasiones se tiene mucho estigma sobre los diagnósticos clínicos, sobre todo mentales. Entonces, pero bueno, en ocasiones estos diagnósticos nos ayudan a nosotros justamente a que esa sintomatología tenga un nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando se recibe un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de diabetes, el médico no puede decir, es que hay una C o hay un tumor que está creciendo y ya, ¿no? Entonces, y ya, o sea, no, a veces se le debe de poner el nombre para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, por eso es importante este proceso de evaluación y justamente si ya lo combinamos con la práctica basada en la evidencia, entonces pues será más fácil justamente buscar cuál es la evidencia que nos puede acomodar para poder nosotros intervenir, ¿no? Entonces, para eso es importante el poder diagnosticar y evaluar, sobre todo evaluar, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez ya evaluado, empieza el tratamiento, y después pues llegamos a un proceso de alta, ¿no? Entonces, porque como les comenté, la terapia psicológica no es eterna, no es para toda la vida, ¿no? Al menos desde el enfoque psicológico que yo tengo, ¿no? Claro, respeto diferentes enfoques, pero al menos desde aquí, desde SkyFC, creemos que eso no favorece en ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, ya finalmente, ¿qué componentes tenemos? Claro que para intervenir necesitamos apegarnos sin duda al código ético del psicólogo, ¿no? Tenemos que saber cómo tratar a los pacientes, tenemos que saber cuáles son nuestras formas de comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que podemos compartir con los pacientes? ¿Qué es lo que no podemos compartir? Si le podemos dar nuestro Facebook, si no le podemos dar nuestro Facebook, si le podemos dar nuestro número personal, eso es importante que cualquiera que estudia psicología sepa cuál es el código ético, ¿no? Y cuáles son los preceptos o cuáles son los fundamentos de para poder llevar a cabo una buena praxis. De ahí es importante este aspecto. También, pues nos realizamos una supervisión y capacitación constante del personal. Tenemos un sistema de supervisión de los casos que nos llevan entre colegas, porque pues también eso es lo que se realiza en las universidades, el realizar esta praxis, es checar qué sucede, cómo le estás atendiendo, ¿no? Eso también enriquece nuestro actuar como psicólogos, eso también es importante para esto, ¿no? Entonces, también es importante esta supervisión y esta capacitación, ¿no? También trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, ¿no? El saber trabajar entre nosotros como psicólogos, sea si eres psicoeducativo, si eres laboral, si eres de neuro, ¿no? Saber
cómo poder trabajar con tu colega, ¿no? Que en ocasiones, tal vez tú como psicólogo clínico, pues probablemente dirás, no, o sea, nada más con la parte clínica y ya, ¿no? Pero también es importante el saber mezclarte con tus demás colegas, ¿no? Que tal vez tienen conocimientos diferentes a los tuyos, pero aún así te pueden servir. Y también el apoyo multidisciplinario, el poder trabajar con otras personas, el poder trabajar con otros médicos, odontólogos. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de, hay una ingeniera y una comunicóloga, y nosotros somos psicólogos, ¿no? Y también trabajamos con arquitectos, ¿no? Entonces, también dirán, bueno, ¿qué hace una comunicóloga? ¿Qué hace una ingeniera con psicólogos? Pues porque podemos, porque se puede, ¿no? Porque el trabajo de la psicología también puede dar para poder trabajar con otras personas, claro, obviamente no violentando el código ético, pero también se puede llevar a cabo una buena praxis a través de eso. También tenemos el apoyo y la supervisión de expertos fuera del centro, ¿no? Tenemos colegas que están en el INCAN, que están en el 20 de noviembre, que están en la Facultad de Psicología, que están en el INER, ¿no? Que tal vez pues nos apoyan con esta experiencia que ellos tienen al poder trabajar con algunos casos, ¿no? Entonces, que a veces es importante, ¿no? Tal vez uno piense que ya uno estudió una cosa y que ya es el experto, pero siempre hay otras vertientes, ¿no? Siempre hay otros puntos de vista. Entonces, nosotros estamos muy abiertos justamente a trabajar con ellos, ¿no? La canalización de casos también es importante, ¿no? A pesar de que sabemos contener algunas cosas o trabajar con algunas cosas, o con algunos trastornos o con algunos cimientos, pues no somos expertos en todo, ¿no? O sea, uno quisiera, pero no. Entonces, nosotros canalizamos justamente a quien sabemos que es experto, ¿no? Entonces, no sé si ya están viendo cómo esto se está mezclando. No solamente somos nosotros, sino también con quienes estamos aliados, ¿no? Y también el intercambio de conocimiento con otras instituciones. Eso también es importante. También tenemos conocimiento teórico, también tenemos conocimiento que también pueden enriquecer a otras personas. Recientemente hicimos un intercambio de conocimiento con el Caracol AC, donde estuvimos asesorándolos sobre primeros auxilios psicológicos, sobre neurociencias, ¿no? Entonces, no solamente pues se queda el conocimiento aquí, sino también podemos esparcirlo. Y también nosotros somos, por el momento, somos un proyecto independiente, somos un proyecto privado, pero lo que buscamos es justamente tener más asociaciones, más alianzas con otras instituciones, con universidades, justamente para poder que las cuotas sean aún más accesibles y que la población o la comunidad se lleve bien, bueno, que le llegue esta atención, ¿no? Entonces, bueno, eso somos, por eso fue como tanto el primero, como justificar, pero pues bueno, no podemos decir, bueno, nada más venimos a poner un centro de atención y ya, ¿no? O sea, no, o sea, nos tenemos que basar en algo, cada proyecto que se pone debe de tener una justificación, incluso qué va a ganar la sociedad con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, esperaré si tienen alguna pregunta por ahí. Bueno, ya llegaron algunas preguntas, las voy a leer. La primera. Ok, muchas gracias. ¿Es el Edomex el estado con mayor número de suicidios? Es uno de los principales. Es uno de los principales con mayor número de suicidios. Recientemente
pues han salido algunas notas que se asocia mucho esta situación social con este incremento de suicidios, pero lo que sí sabemos o lo que sí se sabe es que, por ejemplo, la población más vulnerable, lamentablemente, somos los jóvenes, ¿no? Entonces, según datos de la OMS, cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida, ¿no? Entonces, en México somos los jóvenes entre 18 29 años, somos la población más vulnerable, ¿no? Recordemos que pues tenemos muchas crisis, por ejemplo, ahorita el desempleo, el COVID, o sea, todo esto conlleva como a muchas situaciones, ¿no? Entonces, sí es de los principales en suicidio. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Cuál es el estado que Ok. tiene mayor número de personas con trastornos mentales? Ok. Bueno, el estado que tiene un mayor número de trastornos mentales, por ejemplo, el Estado de México, bueno, depende. El Estado de México aproximadamente, bueno, según datos de aquí, aproximadamente el Estado de México tiene 300,000, pero son datos que la verdad es que yo dudo mucho, ¿no? Yo dudo mucho de esos datos porque además son del 2010, entonces, pues no son como tan reales. El problema en México, y si ustedes van como a los estudios, creo que Medina Mora es de las últimas que ha hecho estos estudios epidemiológicos, pero pero sí, o sea, es que no están actualizadas y entonces es complicado encontrar estos datos. No tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos la Asociación Americana de Salud Mental, uh, tienen súper actualizada su base y va de acuerdo al año, o sea, si se retrasan un año es mucho, ¿no? Entonces, en México es muy complicado el saber cuál, pero lo que sí sabemos es que poco a poco la salud mental o los trastornos mentales en cada estado está aumentando, ¿no? No sabemos específicamente cuál vaya este, encabezando, pero sí sabemos que sí son eh, este, cifras un poco alarmantes. Ok, aquí hay otra. ¿Hay alguna diferencia en la salud mental entre personas que viven en zonas urbanas o rurales? Ah, qué buena pregunta, porque justamente sí, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la vida urbana, ¿no? Estamos sometidos a muchos estresores, a muchas fuentes de estrés. Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, pues la ansiedad, ¿no? O sea, la parte del tráfico, o sea, todo esto, estos, estos factores que pudieran como favorecer pues, estos trastornos están, ¿no? O sea, de verdad, quien, quien vive en la Ciudad de México no me dejará mentir, o en ciudades grandes como Monterrey o Guadalajara, no me dejará mentir que estos factores que muchas veces, incluso puede ser el desempleo, el desempleo también puede ser un factor detonante para un trastorno mental, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una diferencia. En la parte rural la vida es como, digamos, como un poco más lenta, un poco más sin tantos, sin tantos, sin tantos contratiempos, pero aún así,
el estilo de vida, el factor social, dicen por ahí que infierno chico, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Eso también contribuye a la salud mental, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, aquí en Atenco, han llegado a suicidarse, ¿no? Entonces, también, o sea, el que estemos en uno o en otro, sí influye, pero también lo que influye es algo que es como muy importante y muy interesante, como la epigenética, ¿no? Como también esta predisposición genética que pudiéramos tener ante algún trastorno, ¿no? Entonces, hay personas que están predispuestas genéticamente y que solamente estos factores son como un empujoncito más para desarrollarlo, y hay personas que no están predispuestas y que probablemente esta genética les ayude, ¿no? Entonces, sí, digamos que hay una diferencia, pero también influyen estos factores biológicos, estos factores psicológicos en que se puede desarrollar una u otra. Ok, aquí llegó otra. Debido a la situación que estamos atravesando a nivel mundial de pandemia, ¿cree que exista una modificación en las cifras sobre trastornos? ¿Y cuál sería el papel de los psicólogos y el mayor reto a que se enfrentarían? Ok, pues justamente hay artículos de la OMS muy recientes sobre, por ejemplo, este dato que se da sobre 1.000 millones de personas a nivel mundial. Es de agosto de este año, ¿no? Y en el mismo artículo dice, probablemente después del COVID, esto aumente, se potencialice, y también las cifras en México, o algunos artículos en México, que eran como notas periodísticas, pero al final de cuentas eran opiniones de expertos, comentaban que se va a potencializar, ¿no? Que sí va a aumentar. Entonces, la parte, nosotros como psicólogos, es importante el podernos capacitar, el poder, por ejemplo, en el INER, pues están haciendo ya algunos estudios psicológicos justamente para medir cuál es el impacto del COVID, ¿no? O sea, personas que tuvieron COVID, y ahora cuál es el impacto psicológico en esto, ¿no? Entonces, sin duda nos vamos a enfrentar a un nuevo reto, sin duda nos vamos a enfrentar a nuevas características en la población, porque estos síntomas que van a tener estas personas sobrevivientes al COVID, probablemente todavía no esté documentado cómo atenderlas, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Entonces, a pesar de que han salido muchísimos artículos en esta temporada, pero aún así, o sea, necesitamos saber cómo pasa para poder entrarle, pero de antemano sí es importante como la capacitación de los psicólogos para poder enfrentarse a nuevas situaciones, porque incluso la atención está cambiando, incluso pues ahora es online, ya no es tanto presencial, ya la gente está buscando online, pero también el brindar terapia online, pues también es importante saber con qué pacientes sí se puede intervenir, y con qué pacientes de plano no. O sea, de plano sí se requiere otro tipo de atención, o tal vez vaya a un hospital psiquiátrico, etcétera, ¿no? O una atención presencial con todas las normas de precaución, porque eso también será importante, ¿no? Tal vez estamos atendiendo a una persona que tiene un brote psicótico y lo queremos atender online, pues no, o sea, también tenemos que estar capacitados para saber a quiénes sí atender y a quiénes no. Muchas gracias. Aquí hay otra. ¿El índice de suicidio tiene que ver con que el núcleo familiar esté desintegrado? Ese es uno de los factores. Ese sin duda es uno de los factores, pero también el índice de suicidio o los suicidios también
se han potencializado o han estado por por otros factores, ¿no? Que también tiene que ver como por el sentimiento de soledad, como pues también el carecer de pocas habilidades sociales, el tal vez no tener pareja, ¿no? Pueden contribuir, pero sin duda esto que menciona, que se menciona, sí es un factor importante, ¿no? No, es plurifactorial, ¿no? Porque si alguien está en una desintegración, si la familia está desintegrada y tal vez yo tengo esta predisposición genética de deprimirme, y entonces esa puede ser como una combinación, pero aparte, si yo me aíslo mucho, aparte si yo, pues generalmente, pues no realizo ejercicio, ¿no? O sea, como estos multifactores, entonces sí se puede llevar, ¿no? Entonces, digamos que es un factor importante, pero no es el único, se deben de juntar con otros factores para que esto suceda, pero sí es importante que si se está ahí, ¿no? Que si tal vez existe como esta sintomatología de depresión, de sentir que las cosas no van bien con mi familia, etcétera, el poder, pues consultar con un profesional, ¿no? O también acercarse a alguien, a personas de confianza, ¿no? Para poder, pues para poder sobrellevar esta situación, ¿no? El suicidio sin duda sí se puede prevenir. Recientemente, hace unos meses, fue el Día Mundial del Suicidio, ¿no? En octubre. Entonces, sí se puede prevenir esa parte, ¿no? Aquí hay una más. ¿Cuál es el mayor reto en este proyecto que usted ha aprendido? Es decir, de pasar de la teoría a la práctica y volver más accesible la salud mental. Ok, bueno, es el proyecto, bueno, uno de los retos importantes ha sido creo que no lo mencioné y qué bueno que viene esta pregunta porque debemos de tratar de protocolizar estos protocolos, ¿no? Es decir, debemos tratar de contextualizar todo lo que nos puede decir la ciencia, ¿no? O todo lo que podemos ver en estos artículos, ¿no? Entonces, eso es importante en todos lados, ¿no? El poder contextualizar. Aquí no estamos en un hospital, ¿no? Y el proceso en el hospital es diferente a una comunidad o a un aquí, ¿no? Tal vez el hecho por ejemplo, nosotros realizamos una evaluación antes de que inicie la sesión, de tener algún contacto, nosotros evaluamos la sintomatología depresiva, ansiosa y otras, eh, las evaluamos justamente para saber en qué situación llega la persona, ¿no? Esa parte muchas veces no se tiene como tan, la población fue como, wow, por qué me estás mandando esto? ¿Por qué esto para qué me va a servir, ¿no? Entonces, el poder tal vez que se entienda como el mensaje, eso ha sido importante. También el hecho de poder dar una impresión diagnóstica, eso también ha sido un reto. El poder decir, tienes sintomatología ansiosa o tienes sintomatología mixta o tienes un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Esa parte también las personas no están como tan acostumbradas a recibir una impresión diagnóstica. Nosotros tenemos que hacer el protocolo de malas noticias, de cómo damos malas noticias, ¿no? Porque pues en ocasiones pues no se tiene y justamente se puede tomar como yo no estoy loco, ¿no? O sea, yo no quiero, yo no, yo nada más venía aquí a platicar ya, ¿no? Entonces, ese reto también ha sido importante, la adherencia también, el hecho
de tener como esta sensación bueno, ya me curé y entonces ya me voy, ¿no? Entonces, y a veces sucede cuando uno va al médico y dice, ya me siento mejor, entonces ya no me tomo la pastilla, o ya no me tomo, entonces a veces sucede, ¿no? A veces nosotros les explicamos cuál es todo el proceso dentro de la clínica o dentro del centro, perdón, entonces nosotros les explicamos todo este proceso, pero hay personas que se quedan a la mitad, ¿no? Entonces, eso también ha sido relevante para esto, ¿no? Vuelvo a repetir, es como un nuevo lenguaje, pero es importante porque pues estamos justamente educando a las personas que ya sea aquí en CAEPSI o en algún otro lado, que siempre que vaya algún psicólogo, que les diga cuál es tu enfoque, cómo trabajas, cuál es mi impresión diagnóstica, cuál es mi diagnóstico, cuál es el plan de tratamiento, cuáles son las metas que vamos a alcanzar, o sea, como todo eso y que a veces, cuál es tu grado, cuál es tu especialización, o sea, que a veces eso lo dejamos como por hecho, pero también eso es importante tener algunos indicios porque si no, podríamos caer en una mala praxis, podríamos caer en una situación desafortunada, donde no solamente, es un poco así, si tú vas con un biólogo y de repente hace una mala praxis, probablemente puedes decir, es que todos los biólogos son malos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, desafortunadamente por unos pagamos todos, entonces, pues sí, nos ha tocado personas que vienen de psicólogo en psicólogo, en psicólogo, en psicólogo, hasta que por fin, ¿no? Entonces, y creo que ese es un reto como psicólogos en México, el poder cambiar esta visión de que no solamente las personas, pues, pues solamente a hacer, bueno, sí son escuchadas, pero solamente van a platicar, ¿no? No, sino también venimos a trabajar, ¿no? Entonces, esa parte es como importante, ese es el reto al cual bueno, nos hemos enfrentado como centro. Me parece que esta es la última, dice. ¿Cómo trabajar prevención, por ejemplo, en una zona de alto índice delictivo? ¿Cómo acercarse a los jóvenes que viven con riesgo de ser reclutados por asociaciones delictivas? Ok, esa pregunta también es importante. De esta, eh, de esta pandemia, nosotros teníamos un proyecto sobre suicidio. Nosotros queríamos evaluar el índice o los síntomas de suicidio en la población, eh, en la población, en la población de aquí, ¿no? Entonces, sucedió algo con personas del municipio, entonces no se pudo. Entonces, pues una parte es la parte de la inversión, ¿no? El que haya como recursos para poder realizar intervenciones que pudieran beneficiar de una forma más amplia, ¿no? Sin duda, los que están en mayor riesgo casi siempre son los adolescentes y los jóvenes, ¿no? De integrarse a esto, eh, pero también, pues, radica en un cambio, al menos desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de CAEPSI, el poder acercarle diversas fuentes nuevas de entretenimiento, y de poder llevar a cabo eh, digamos, una buena organización del tiempo, ¿no? Entonces, esa parte será importante, el también evaluar el que es como una cadenita, ¿no? Porque si tú trabajas con alguien, por ejemplo, grande, ¿no? Y entonces, de repente trabajas bien, si tú llevas bien a cabo ese tratamiento, entonces muy probablemente esa persona
después verá a alguien en riesgo, ¿no? Y entonces probablemente esa persona no dirá, no, espera, hay que llevarlo, ¿no? Entonces hay que hacer prevención porque no quiero que esto se convierta en otra cosa, ¿no? Entonces tú ya hiciste una buena praxis y entonces ahora tienes la oportunidad de poder prevenir que una persona ya sea se suicide, ya sea se integre a estas organizaciones, ¿no? Entonces es como una cadenita para poder llegar como a mayores personas, ¿no? Sin duda, se falta también, vuelvo a repetir, como esta inversión. Pues este dato que les decía que solamente el 2% de todo lo que se destina en salud se va a salud mental. Entonces, eso también es como importante para poder llevar a cabo una buena praxis. Y también, pues, la capacitación, yo digo que, bueno, yo soy de la firme idea que el profesional también debe de buscar nuevas formas, colectivos, ideas como más novedosas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Vive sin drogas, de la florecita que iba cantando. Entonces, eso a veces daba miedo para algunas personas. Algunas personas sí vivieron con drogas, ¿no? Entonces, pero, pues bueno, o sea, hay que ser innovadores, hay que saber llegar como a estas poblaciones para que sea, vuelvo a decir, como un efecto mariposa y entonces podamos llegar a otros puntos. Listo. Sí, me parece que esa era la última. Bueno, vamos a concluir la ponencia del día de hoy. Y licenciado Omar, le agradecemos por tan interesante ponencia y por aportarnos sobre lo que sabe y le apasiona. De acuerdo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Omar. Bueno. Omar, antes de concluir, ¿me podrías volver a ser hospedadora para finalizar la transmisión en Facebook, por favor? Permítame. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que mañana todavía tenemos otra ponencia, que no pueden perdérsela. La de mañana es Feminismo y Sororidad en Facebook, a las 3 p.m. con la licenciada Diana Romero. No pude. Ah, sí, el jueves, perdónenme. Es que ya no sé en qué día vivo, perdónenme. El semestre ya me está matando. Ya quedó, no te preocupes, ya quedó, ya pude. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias.